esas personas que puedan recurrir a esta grabación y los trabajos se presentan el jueves con defensa el viernes, ¿no? Asumo que por eso es la cantidad de personas, que no son muchas ahora, bueno, pero sí deben saber que para los parciales vamos a preguntar de lo avanzado, ¿no? Siempre se pregunta de lo avanzado. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, no tengo listas oficiales todavía, aunque las he pedido a Cardex, todavía no tengo listas oficiales, no tengo el Moodle de la carrera, entonces creo que vamos a trabajar solamente como estamos trabajando hasta ahora, apoyándonos con el WhatsApp, con el grupo, apoyándonos con el Zoom, sí, de la carrera que nos han proporcionado. Creo que eso de mi parte. Si no hay algún comentario sobre lo que acabo de plantear, podemos empezar a avanzar. Recuerdo que había una pregunta pendiente. Con alguien he quedado una pregunta que la debía formular para empezar la clase. ¿Quién era, por favor? ¿O no está? Usted está. ¿Quién era con el que quedamos una pregunta pendiente? ¿O alguien recuerda cuál fue esa pregunta? Aldo, ¿no eras tú? Buen día. Aldo, ¿estás en sesión? No estás en sesión. Está tu nombre nada más. Estás virtualmente. Creo que no está Aldo. Bueno, avanzaremos. Si hay alguien que quiera preguntar algo, lo hace en la clase, por favor. No hay problema si me interrumpe. Muy bien. Recuerdo que estamos discutiendo sobre el objeto del derecho agrario, ¿no? Y estos límites inciertos que estaría teniendo a partir de varias consideraciones como el ciclo biológico, que el derecho agrario sería en verdad un derecho agroalimentario y que en definitiva el derecho estaría relacionado, nuestro derecho agrario estaría relacionado con un derecho ambiental, por lo tanto, cometemos, yo les decía, creo que esa era la pregunta que quedó pendiente en la anterior clase, cometemos este error de crear sobre una disciplina una nueva con definitivamente un contenido y alcance inciertos, ¿no? Indefinidos, imprecisos. Veamos qué pasó en Bolivia, ¿no? Porque nuestra jurisdicción no es jurisdicción agraria, ¿no? Es agroambiental, ¿no? ¿Existe lo agroambiental? ¿Es lo agro más lo ambiental o es lo agrario y lo ambiental por separado? No sabemos, ¿no? O sea, yo sí les voy a dar mi posición enseguida sobre lo que pensó el constituyente con relación a esto. A ver, y no es poca cosa lo que les estoy planteando. ¿Por qué no es poca cosa? Porque realmente va a tener un efecto importante. Si tenemos claridad en el concepto con el que estamos trabajando, vamos a poder tener un marco normativo
también claro y preciso. Vamos a poder tener instituciones jurídicas propias, si es que existiese un derecho agroambiental, propias del derecho agroambiental, y finalmente un marco institucional. Ejemplo, hoy ya tenemos jueces agroambientales. El INRA más bien no ha cambiado de denominación, ¿no? Sería el colmo que el INRA también se llame Instituto Nacional de Reforma Agroambiental. No tiene sentido por lo que voy a seguir explicando. Muy bien, queda claro que hay nuevas tendencias, ¿no? Sobre todo aquellas que hacen incidencia en los recursos naturales y en el medio ambiente, que han penetrado nuestro derecho agrario y lo cuestionan desde adentro, ¿no? Sus límites, su identidad misma y su contenido. Nosotros ya decíamos que es mejor tener una actitud cautelosa, conservadora, que empezar a abrir el derecho agrario a un supuesto derecho alimentario, a un derecho agroambiental, ¿no? Y lo tornamos incierto. No estoy diciendo lo contrario, que la actividad agraria no esté vinculada a un recurso natural. Claro que sí, está vinculada a los recursos naturales, ¿no? Está vinculada al medio ambiente, a los recursos naturales renovables, por favor. Está vinculado al medio ambiente, está vinculada al medio ambiente y está vinculado al mercado, ¿no? Porque una parte de la producción agraria se destina al mercado, y no solamente al mercado como para el consumo humano, ¿no? Habíamos dicho que también hay esta posibilidad de destinar el producto de la actividad agraria, por ejemplo, para el biodiesel o para el etanol, ¿no? En todo esto que estamos planteando, nos estamos refiriendo a la autonomía del derecho agrario, ¿no? Si en verdad ¿cómo podemos explicar? Solamente con el objeto, con los institutos o con los principios, esta autonomía. Ya vimos que es un proceso realmente complejo. Quiero forzar el razonamiento, ¿ya?, de ustedes a partir de estas premisas que quiero plantearles. Si creemos que lo agrario está vinculado a lo ambiental y al revés, que lo ambiental está más vinculado a lo agrario, que no tiene sentido. Por ejemplo, la contaminación que produce una empresa en una ciudad, ¿qué tiene de agrario aquello? Absolutamente nada. Entonces, ¿por qué habríamos de llamarle agroambiental? Si aceptamos, les decía, la posibilidad de la existencia de lo agroambiental, también deberíamos aceptar que existe una materia agrocivil, las relaciones entre particulares, agrocomercial, agropenal, delitos de abigeato en el área rural, las relaciones entre empleadores y los trabajadores, agrolaboral, y no existen estas materias, ¿no? O al revés, si hablamos de hidrocarburos, petroambiental, de petróleo, hablamos de minero ambiental, si hablamos de agua, hidroambiental, si hablamos de los bosques, forestoambiental, si hablamos de las industrias, industrial ambiental. O sea, así tendríamos que ir creando una disciplina para cada una de estas relaciones que existen. Yo creo que definitivamente ha sido un error, un grueso error. Y este error se va a traducir no solamente en la parte científica, es decir, en el objeto de la disciplina, en los principios, en los institutos y en la institucionalidad. También se refleja en lo académico. ¿Cómo evidenciamos aquello? Resulta que vemos en algunas universidades la creación de la materia Derecho Agroambiental, como si esta materia existiera. Vemos cursos de diplomados, maestrías. Nosotros hicimos una en la Universidad Andina, de Derecho Agroambiental, ¿no? Pero tú ves los contenidos y definitivamente no existe algo que pueda identificar a lo agroambiental, ¿no? Son contenidos aislados.
Esto representa también inconvenientes didácticos, ¿no? ¿Qué enseñamos si no sabemos lo que es lo agroambiental? ¿Qué aprendemos si no sabemos lo que es lo agroambiental? Y el error más grande que yo les plantearía no cometan es aceptar que porque está en la Constitución está bien. Dar por sentado que aquello ya está bien. Y lo que les estoy planteando yo es que no. A mí me parece muy bien que en la definición del pensum de nuestra universidad hayamos mantenido separado lo que es ecológico y lo que es agrario. Y además, ¿no? También sigue separado los recursos naturales no renovables como minero e hidrocarburo. Me parece muy bien. Entonces, ahí sí mantienes, ¿no? La posibilidad de poder enseñar didácticamente de manera correcta. En cambio, si quieres enseñar agroambiental, no sabes qué vas a hacer. A tal punto que se hace correr o se corre el riesgo de que la materia como tal desaparezca, ¿no? Y es lo que ha pasado en otras universidades, es decir. Una afirmación más. Y es que en el caso de lo agroambiental, el derecho ambiental también es impreciso. No vayamos a pensar, algunos están llevando ecológico, ¿no? Eso me dijeron. Algunos están llevando ecológico. No vayamos a pensar que lo ambiental, el derecho ambiental tiene sus fronteras claramente delimitadas, tampoco las tiene. Por eso es que se habla de una política ambiental, de gestión ambiental, ¿no? Más que de un derecho ambiental. Ahora, debe quedar claro que los temas ambientales son transversales a cualquier disciplina. Muy bien. Les voy a enviar una ley que está compatibilizada en una ley INRA, les quiero decir, la ley INRA es la 1715, con la ley 3545 que incorpora modificaciones a la ley 1715. Va a estar en el grupo de WhatsApp para que puedan usar esta norma. Cierro este pequeño paréntesis. La actividad agraria se puede normar, sí, eso es correcto, con enfoque en el tema ambiental, con enfoque en la preservación de los recursos naturales. Eso es correcto, ¿no? Pero no puede volverse el enfoque mismo. Y esta parte quiero que la entiendan muy bien. Vas a sembrar para tener determinada producción, determinados alimentos, ¿sí? Y esta actividad agraria tiene que ser sostenible, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien recuerda el concepto de sostenibilidad, por favor? Los que han llevado ecológico necesariamente tienen que haber visto aquello. ¿Qué es sostenibilidad? Doctor. Sí, buen día, Roy, buen día. Ya, y bueno, estoy pensando, lo que recuerdo es que se relaciona con el cuidado de nuestro medio ambiente para nuestras generaciones y para que también las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestro medio ambiente. Más o menos por ahí va. Gracias, Roy. El concepto de desarrollo sostenible en verdad se ha creado a partir de la cumbre de Estocolmo, ¿no es cierto? En la parte de antecedentes han tenido que realizar eso en ecológico. Alguien, por favor, que pueda revisar el artículo 2 o 3 de la Ley de Medio Ambiente, la Ley 1333. Ley 1333. Alguien ayúdenos, por favor. Para confirmar o no lo que nos planteó Roy. ¿Qué artículos, doctor? El artículo 2 o 3 habla del desarrollo sostenible. Aquí está, el artículo 2, doctor. Para los fines de la presente ley, se entiende por desarrollo sostenible
el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente. Muy bien, entonces confirma lo que nos decía Roy, ¿no es cierto? Que el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales tiene que ser sostenible. Y eso significa que el aprovechamiento y explotación que realicen las generaciones actuales no perjudiquen a las generaciones futuras. ¿Cómo es que? Ese es el enfoque, miren. Por lo tanto, el aprovechamiento de la tierra tiene que tener este enfoque, pero no puede volverse el enfoque. Eso es lo que quiero que me entiendan. Alguien, por favor, el artículo 397 constitucional, que dice algo similar a lo que está planteado en el artículo 2 de la ley 1715. Parágrafos segundo y tercero, la primera parte nada más, por favor. ¿Qué artículos, doctor? Perdón. 397 constitucional, parágrafos 2 y 3. 397 constitucional. Aquí está, doctor, ¿yo puedo leer? ¿Puedo leerlo? Ahí lo tiene ya Karina, creo. Karina, buen día. Buen día, doctor. Entonces, okay. Artículo 397, parágrafo segundo. Y el tercero, sí. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígenas originarios campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. Parágrafo tercero. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la de la sociedad. Sí, exacto. Sí, ya lo encontré. En beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley para verificar el cumplimiento de la función económica y social. Muchas gracias, Karina. A ver, dos elementos vamos a identificar, por lo menos en lo que nos interesa en este momento. Lo primero, la propiedad debe cumplir una función social, que se entiende como el aprovechamiento sustentable. Paréntesis pequeño. En la Constitución ha ganado un debate sobre qué es mejor, sustentable o sostenible. No vamos a entrar en esa discusión, que me parece además absolutamente improductiva, ¿no? Yo he revisado, he tratado de encontrar alguna caracterización que diferencie una de otra y no hay. Pero bueno, ganaron los de sustentabilidad en vez de sostenibilidad. Cierro ese paréntesis. Y en el caso de la función económico-social, son dos figuras diferentes. Función social es una, función económico-social es otra. También se debe entender como el empleo sustentable de la tierra, pero hay un otro elemento en este parágrafo 3 del 397 que dice, conforme a su capacidad de uso mayor. Con un ejemplo, y espero que me entiendan, si no, volvemos a plantear otros ejemplos, ¿no? Conforme a la capacidad de uso mayor, el territorio en Bolivia está organizado, está planificado, y cada departamento tiene sus planes de uso del suelo. ¿Cómo se tiene que usar el suelo? Por lo menos en nuestra materia hay tres opciones, ¿no? O puedes hacer agricultura, o puedes hacer ganadería, o puedes dedicarte a la actividad forestal.
Hay otras que están en el artículo 2, que es protección de la biodiversidad, investigación, ecoturismo. Pero bueno, son aisladas en verdad esas, ¿no? Bueno, vuelvo a la idea. Puedes hacer agricultura, ganadería y actividad forestal. La tierra sirve para eso. ¿Ya? De tal manera que no podrías hacer las cosas al revés. Si hay bosque, tienes que dedicarte a la actividad forestal. Y no podrías tumbar el bosque para dedicarte a la actividad agrícola o ganadera. Eso está en contra de la capacidad de uso mayor del suelo, ¿no? Eso ya no es sostenible. Otro ejemplo que puede estar de acuerdo a la capacidad de uso mayor, pero que tampoco es sostenible. Normalmente la siembra se realiza en 2 momentos en el área rural, ¿no? Campaña de verano y campaña de invierno. Pero si tú utilizas algunos fertilizantes poderosos, agroquímicos, posibilitas sacar hasta 3 campañas al año. Pero ¿cuál es la consecuencia de aquello? La consecuencia es que estás agotando la tierra. De aquí a un tiempo esa tierra se va a desertificar, se va a volver un desierto, ¿no? Pasa algo similar con la hoja de coca, aunque no crean. Como es tan buen negocio la hoja de coca, y sin ir lejos, pensando en los yungas, nomás, no me quiero referir a la hoja de Chapare, a la hoja de coca del Chapare. Puedes hacer, la gente se da hasta 4 veces al año la hoja de coca. Por eso es que si algunos han viajado, por si acaso solíamos hacer viajes en nuestra materia, no creo que nos alcance eso para nosotros. Si han ido a los yungas, hay lugares que están con tierra anaranjada, ya amarilla, ya no tiene esa cobertura vegetal verde como es tradicional en los yungas, ¿no? Y es que se ha sobreexplotado la tierra. Otro ejemplo, el tema de la papa, y esto es más familiar, si se quiere, ¿no? Si tienes una propiedad en el lago, en el altiplano, vas a sembrar papa. La siguiente siembra, no vas a sembrarla en el mismo lugar, haces rotar la tierra y haces descansar la tierra. De tal manera que vas a volver a sembrar en ese lugar 4 o 5 años después, ¿no? Esa es la idea de la sostenibilidad. Ese es el componente ambiental del tema agrario. Pero definitivamente el tema agrario no tiene como finalidad exclusiva la protección del medio ambiente, sino la producción con criterios de sostenibilidad. Roy, buen día. Doctor, gracias. Lo que quería en este punto hacerle tal vez comentar lo que vi en Caranavi. Hace unas 3, 4 semanas viajé y supuestamente Caranavi decían que era la capital cafetera de Bolivia, cafetalera creo, porque hace unos años producía abundante cantidad de café. Pero actualmente, hablando con las personas que viven allí y los agricultores, ellos me dijeron que esto ha cambiado. Incluso en Caranavi producían abundante cantidad de fruta, los agricultores. Pero actualmente todo eso ha virado hacia otro lado, hacia otro sentido. Actualmente ya Caranavi ya no produce tampoco mucho café, tampoco produce frutas, y más se están dedicando casi en más del 50% y hasta el 70%, dicen, a la producción de la hoja de coca. Ese cambio, digamos, en relación a la actividad que tiene que tener una función social, dice, ¿no? En otro sentido, también el artículo 397 dice que tiene que tener una función económico-social. Ese cambio no puede ser observado por las autoridades correspondientes, cambiar de actividad, de producir una variedad de alimentos, frutas, y cambiar a hoja de coca, y que obviamente esto más les da más réditos económicos a los agricultores, porque han visto eso, como usted dice, pueden producir hasta 3 o 4 veces la cantidad en un solo año. Eso quería comentar, doctor. Gracias, Roy.
te voy a pedir, Roy, si puedes buscar la ley 1444, ley de revolución productiva. Ley de revolución productiva, la ley 1444, o alguien que nos pueda ayudar. A ver, ¿qué quiero decirles? Es que el mercado manda, ¿no? O sea, lamentablemente, ¿por qué vas a dedicarte a producir mandarinas si no te da un buen rédito económico? Prefieres producir coca. Esto se está viendo con más, este problema es más serio cuando les dices a los productores de tierras bajas, de Santa Cruz, les planteas la posibilidad de producir para biodiesel y les garantizas la compra. Entonces, estos productores dejan de producir para la soberanía alimentaria y empiezan a producir como un negocio, ¿no? No hay la posibilidad de, además el Estado incentiva aquello, ¿no? Si quieres producir caña de azúcar en el Madidi, en San Buenaventura, ¿de dónde vas a sacar la caña de azúcar? Tienes que decirles a los propietarios de la tierra cercanos, porque no te conviene traer de lejos, que produzcan caña, ¿no? Entonces estás tergiversando la razón de ser del Estado y el mercado puede más. ¿Has encontrado la ley 1444, creo que es la de revolución productiva, Roy? No, sale otra cosa, doctor, por eso estoy preguntando al chat, ¿qué le dijo? Sale otra cosa. Doctor, es la ley 144. Ah, perdón, entonces, 144. 144 es. ¿Quién la tiene? Henry, ¿la tienes? Sí, doctor, ¿qué artículo doy lectura? A ver, fíjate, tiene que ser una disposición transitoria. Artículo marco constitucional, objeto, finalidad, ámbito de aplicación. No, una disposición transitoria, Henry, ándate al último. Ya. En la parte final están las disposiciones transitorias finales y tiene que ser una disposición transitoria. Sí, es una transitoria, la disposición transitoria primera. Está bien, doctor. A ver. Habla de los alimentos estratégicos. Disposición transitoria. Es la disposición transitoria segunda, doctor. Por favor, Milagros, ¿puedes dar lectura a esa disposición transitoria segunda? Gracias. Parágrafo primero. A efectos de la presente ley, en tanto se apruebe el plan de producción alimentaria, se establecen como productos estratégicos los siguientes: maíz, trigo, arroz, papa, hortalizas, ganadería, forrajes, avicultura, caña de azúcar, quinoa y sorgo. 11 alimentos estratégicos, así están considerados en Bolivia por ley, ¿no? Y fíjense, no está la coca, ¿no? Entonces, se supone que estos 11 alimentos van a estar destinados, no directamente, puede ser indirectamente, porque miren, el forraje es para el ganado, ¿no es cierto? Y el ganado nos asegura soberanía alimentaria en términos de carne. Muy bien, entonces el Estado, Roy, vuelvo ahora sí al planteamiento que nos hacía Roy, el Estado ha decidido qué alimentos se van a considerar estratégicos en el caso boliviano. Si está bien o está mal es otra cosa, es otra discusión. Es que no le puedes mandar, el mercado es más fuerte, ¿no? Si el mercado te dice un kilo de mandarina y un kilo de hoja de coca, ¿cómo tienes más réditos? Siempre vas a ir con la hoja de coca, ¿no? Bueno, vuelvo a mi razonamiento. Tener este enfoque ambientalista de protección del medio ambiente no puede hacer que se vuelva el enfoque. En eso tenemos que coincidir, o sea, para eso terminamos haciendo nomás una disciplina de derecho ambiental y dentro del derecho ambiental se avanzaría a derecho agrario, ¿no? No tenemos en el derecho agrario la finalidad exclusiva del medio ambiente. Este cuadro ya lo vimos, lo reitero nada más, es mejor tener una actitud cautelosa y conservadora que expandir el contenido del derecho agrario con límites inciertos, ¿no? ¿Un sector del derecho agrario puede estar destinado al medio ambiente? Sí, está bien. Incluso había una posición que decía que en vez de función económico-social se llame función económico-social y ambiental. Son tendencias, son tendencias. ¿Con qué nos vamos a quedar? Por el momento, en el caso boliviano,
la anterior clase ya les decían que no tenemos que fijarnos en el derecho agrario italiano ni en el mismo argentino, ¿no? Porque están yendo en otro sentido. En el caso boliviano tenemos que consolidar todavía la propiedad o la tenencia de la tierra, ¿no? Pueblos indígenas y originarios reclaman la propiedad y la tenencia de la tierra. Y este no es un factor que tenga que ver con la producción necesariamente, sino con que estos sitios eran sus lugares de acceso tradicionales, inclusive antes de la colonia. Las relaciones laborales y sí la empresa agropecuaria, claro que sí, pero no va a ser solamente la empresa agropecuaria. De estos recursos naturales que están planteados en esta presentación, definitivamente excluimos el subsuelo. No hay otra posibilidad, no es como les decía Ramiro Barrenechea en su texto, dice el sistema terrestre, ¿no? Un derecho del sistema terrestre. Ramiro Barrenechea incluye todo esto, la tierra, el agua, los bosques, los minerales, los hidrocarburos, la biodiversidad. Ramiro Barrenechea incluía todo esto. Yo les estoy planteando que no. Definitivamente el subsuelo, lo que es hidrocarburos y minerales, no es parte del derecho agrario. Y podemos ver el derecho agrario desde el punto de vista de la tierra y de los bosques. Eso sí incluye. Y hablando de los bosques, este es un mapa que les voy a mostrar varias veces, voy a ser hasta cargoso con este tema, porque en verdad uno ve la realidad y piensa que todos estamos en el área occidental, ¿no? En altiplano, y nos imaginamos el área rural como si fuera altiplano. Y en verdad tenemos cobertura forestal importante. Más de la mitad del territorio boliviano tiene cobertura forestal. Y de esta, una parte importante, 410,000 o 41 millones de hectáreas, 410,000 kilómetros cuadrados o 41 millones de hectáreas, son aptas para la producción forestal permanente, maderera y no maderable. Entonces, en verdad tenemos un potencial como Bolivia, como país forestal. Les decía que íbamos a explicar qué pasó en el caso boliviano con fusionar, colar, pegar, ya no sé cómo decirle en verdad, lo agrario y lo ambiental. ¿Es el resultado de la Asamblea Constituyente? Sí. ¿Está en la Constitución del 7 de febrero? Sí, pero está mal la fecha ahí, ¿no? 7 de febrero del 2009. Pero que esté en la Constitución, les decía hace un instante, no significa que esté bien. ¿Qué creo que pasó? Y les voy a dar mi versión, ¿no? Se reconoce el derecho al medio ambiente en los artículos 33 y 34. En el 33 el derecho al medio ambiente, en el 34 los que han llevado ecológico han debido ver que nos plantea cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad podrá demandar las medidas, las acciones, plantear las acciones en defensa del derecho al medio ambiente. La Constitución crea esta jurisdicción agroambiental con los problemas que les estoy planteando y transforma lo que era el Tribunal Agrario en Tribunal Agroambiental y lo que eran los jueces agrarios en jueces agroambientales. Ahí está el 33 y 34, que ustedes lo pueden revisar, ¿no? El derecho al medio ambiente y luego el 34, la facultad de ejercer acciones en defensa del derecho al medio ambiente. Preguntas quedan pendientes. ¿Fue correcto crear este concepto de lo agroambiental? Y adicionalmente, si fue correcto crearlo se ha judicializado el tema ambiental. No sé si me pueden seguir los que han avanzado ecológico ya. En el modelo boliviano para la protección del medio ambiente era administrativista, a partir de las autoridades ambientales competentes, nacional, departamental
y locales y los organismos sectoriales competentes. Con la nueva Constitución hemos judicializado lo ambiental. Hay jueces, sí, ambientales en otros países, sí. Hay tribunales ambientales, voy a explicar eso también enseguida. Pero judicializar lo ambiental fue correcto en lo agrario. Espero que me puedan seguir en este planteamiento. Podríamos haber creado jueces ambientales solos. Estaba bien. Pero hemos creado los jueces ambientales sobre la existencia de los jueces agrarios. Entonces, ahí hay dos preguntas, ¿no? Si fue correcto judicializar lo ambiental, por una parte, y por otro lado, si fue correcto judicializarlo en lo agrario. ¿Qué pasó desde mi punto de vista? Ahora sí les comento por qué se habría creado esta jurisdicción agroambiental. Costa Rica es uno de los países más avanzados en materia ambiental. Y Costa Rica tiene un tribunal ambiental. Pero, y aquí viene el pero, es importante, el tribunal ambiental en Costa Rica es un tribunal administrativo, no es un tribunal jurisdiccional. Entonces, fue tan simple como que pensar, pero de esta manera tan equivocada, que, primero, ¿de qué está más cerca lo ambiental? De lo agrario. Lo colaremos, lo pondremos ahí. Primer error. Segundo, pensar que el tribunal administrativo en Costa Rica era jurisdiccional y no era jurisdiccional, era administrativo. Bueno, ya está diseñado el modelo boliviano. Con estos problemas, hay que hacerlos notar. Hasta esta parte, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque enseguida vamos a ver la evolución del derecho agrario. La parte doctrinal del derecho agrario. Doctor, disculpe, ¿a qué se refiere con judicializar el derecho agrario? O sea, que se ha puesto penas, que se ha penado el derecho tal vez agrario, o cómo, no entiendo esa parte. Hago una precisión, no dije el derecho agrario, dije el derecho ambiental. ¿Ya? Estoy hablando del marco institucional. Antes de la Constitución vigente, los temas ambientales eran de competencia de las autoridades administrativas. Se llamaban Autoridad Ambiental Competente Nacional. Así se resolvían los temas ambientales, ¿no? A partir fundamentalmente de lo que se conoce como los estudios de evaluación de impacto ambiental. Eso es algo que no hemos inventado nosotros, esto es algo que está en la Unión Europea, que está en Estados Unidos. Pero los estudios de evaluación de impacto ambiental son parte de la institucionalidad administrativa. Entonces, lo que les estoy diciendo en este momento es que con la Constitución hemos judicializado lo ambiental, no lo agrario. Los jueces agrarios los tenemos desde el año 53, desde el año 96 con la ley. Siempre tuvimos jueces agrarios, lo que no había eran jueces ambientales. Entonces, a eso me refiero con judicializar. Llevar al ámbito jurisdiccional algo que estaba en la parte administrativa, en materia ambiental. Y el problema aquí es que este ámbito jurisdiccional ambiental se lo ha colado al tema agrario y por eso es que creamos la jurisdicción agroambiental, como si los problemas ambientales se dieran solamente en la parte agraria. Y eso es un error. Les decía el ejemplo de una fábrica en una ciudad, las fábricas estas que contaminan el río Chocoyapo en todo lo que es la bajada del aeropuerto, la autopista, contaminación acústica, contaminación visual, que se da en las ciudades, no se dan en el ámbito agrario. Y ahí el error de haber colado lo ambiental a lo agrario. A eso me refería. ¿Se entiende ahora sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Si alguien tiene algo más sobre esto que acabamos de ver, y si no, entramos ya a la parte de evolución doctrinal del derecho agrario.
Vuelvo con este mi mapa, que, como les decía, es para cambiarnos la lógica de ser productores agrícolas, pecuarios, nada más, y en verdad hay una fortaleza importante en la riqueza forestal que tenemos como país. Algo que tenemos que desarrollar y entender es que tenemos que diferenciar, y tiene que haber algunos criterios para diferenciar lo rural y lo urbano, ¿correcto? ¿O no? ¿O es lo mismo nomás? No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en cada municipio va a haber un ámbito urbano y va a haber un ámbito rural. Las consecuencias jurídicas son importantísimas, porque en el ámbito urbano va a tener competencia plena un juez civil ordinario. En el ámbito agrario va a tener, o rural, agrario, va a tener competencia un juez agrario o agroambiental. La propiedad no se rige por las mismas normas en el ámbito urbano que en el rural. Entonces, y es aquí donde pueden tener problemas en el ejercicio libre de la profesión. Pensar que los criterios civilistas del derecho civil ordinario se van a aplicar plenamente en las propiedades rurales, y no es así. Son otros los principios que nos guían. Por lo tanto, lo primero que debemos determinar es saber si estamos en la parte urbana o en la parte rural de un municipio. Para eso vamos a trabajar con la unidad mínima, porque ya no hay cantones, pero todavía hay provincias, ¿no? Un municipio puede tener varias provincias. ¿Qué serían los municipios? ¿Cuántos municipios tenemos en la actualidad? Alguien, por favor, ayúdanos. ¿Puede googlear? 309, doctor. 309. ¿Cuál es la fuente, perdón? Yo recuerdo de derecho autonómico. Ya. Tenemos examen parcial y nos dijo 309. Y hay uno que se está creando, 310 ya incluso va a ser. Van aumentando, ¿no es cierto? Poco a poco. Doctor. Sí, Aldo. Yo he encontrado que según hasta mayo de 2021 Bolivia poseía 340 municipios. Sí, me convence más ese número. Por si acaso, la última persona, si les van a preguntar, independientemente de aquello, bueno, hay municipios indígenas que se están creando, ¿no es cierto? Quiero que pensemos en la unidad municipio. ¿Ya? Y este municipio va a establecer internamente cuál es el radio urbano, y lo que no sea urbano termina siendo rural. Y no es poca cosa, les decía, determina la competencia de los jueces, determina el régimen del derecho de propiedad, determina el régimen impositivo, porque algunas propiedades no pagan impuestos en el régimen agrario. En cambio, en el ámbito urbano todas deberían pagar impuestos. ¿Cómo hace este procedimiento el municipio? Aprueba con una ley municipal el radio urbano, y este radio urbano tiene que ser homologado mediante... Karina, buen día. Buen día, doctor. Con la pregunta que hizo hace unos minutos sobre los municipios que tiene, a mí me salió que tiene 340 municipios, Bolivia, de los cuales 11 municipios han optado por la autonomía indígena originaria campesina. Gracias, Karina. Creo que es mejor número ese, ¿no? Que el de 309. Y también, eso fue un dato, y el otro dato también que me apareció fue que tiene 327 municipios, pero no me parece tan paritero, ese dato más que el otro. Sí, antes era 327, ese era el número, pero 309 definitivamente es bajo, muy bajo. Para el compañero que está trabajando con ese dato, mejor trabajar con el de 340, creo que está más respaldado. Muy bien, entonces, en un municipio se establece lo que va a ser el radio urbano. Lo que no es radio urbano es área rural. Y es ahí donde nosotros trabajamos, los abogados agraristas, es ahí donde están los recursos naturales, está el bosque, es ahí donde también
van a ver, por regla general, ¿no? Están en el área rural, están también los hidrocarburos y materia minera, que no es objeto de nuestra materia en este momento, ¿no? Entonces, yo les decía en una anterior clase, de los 109 millones de hectáreas que tiene Bolivia, aproximadamente 100 millones son rurales. Es decir, sobre esa base trabajamos los abogados en materia agraria y forestal, ambiental y de recursos naturales. Ley del Consejo Municipal, homologada mediante resolución suprema, así se establece el radio urbano. Lo demás ya es rural y sobre eso tenemos o tienen competencia las autoridades del ámbito administrativo rural, el INRA, del ámbito jurisdiccional rural, los jueces agroambientales. Aquí está una explicación que creo que ya les mostré en la anterior clase, ¿no? O sea, son propiedades que tienen finalidades diferentes. Se ven afectadas de manera diferente con relación a los desastres naturales y los riesgos. El precio, el costo de estas propiedades va a tener una diferencia también. En algún caso, las propiedades rurales no pueden ser objeto de renta, no pueden ser un bien de renta. En cambio, una vivienda en el área urbana sí. Se puede. ¿Hay algún límite, les pregunto, para tener casas en el ámbito, en el radio urbano? En vía de pregunta, ¿habrá algún límite para tener bienes en el ámbito urbano? No, doctor, no hay. No hay. ¿Y será que puedes cerrar tu propiedad y no usarla para nada? Sí, en la parte urbana sí. ¿Te pueden quitar por esa razón tu propiedad? No, doctor. No, no pueden, ¿no? Puedes tener un edificio con 100 departamentos y cerrarlo todo y nunca vas a perder esa propiedad. A diferencia de la propiedad agraria, ¿no? Su función principal es la producción, pero no exclusivamente. No exclusivamente. Entonces, siendo temas diferentes, teniendo una función y una naturaleza diferente, no pueden estar normadas por la misma ley, es decir, la misma ley civil. Por eso es que se norma la propiedad agraria con normas diferentes de las civiles. Vamos complejizando un poco más nuestro escenario, ¿ya? Existe un problema agrario, porque ese problema agrario va a ser el que queremos solucionar, ¿no? Y hay coincidencia, por lo menos, entre el análisis que se ha realizado, pensando fundamentalmente en Sudamérica, ¿no? Donde existe un problema agrario. ¿Y en qué consiste este problema agrario? Consistiría en una injusta, desigual e inequitativa distribución de la tierra. En otros términos lo voy a plantear para que se me entienda bien. Mucha gente con poca tierra y poca gente con mucha tierra, pocas personas con mucha tierra y muchas personas con poca tierra. Eso es injusto. Eso parece desigual, parece que no es equitativo, ¿no es cierto? En la distribución de la tierra, algunos tengan más tierra que otros y además no la trabajen. Eso sería peor. Y ahí viene la segunda parte del problema que está planteado en la presentación. Dice que las relaciones que derivan de esta desigual, injusta o inequitativa tenencia de la tierra no compensan. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que derivan de la propiedad agraria? Eres el propietario y necesitas trabajadores, empleados. No vas a poder, una empresa es imposible que la puedas trabajar solo. Necesitas necesitas trabajadores asalariados. Obviamente necesitas capital suplementario, medios técnicos modernos, que tu producción esté destinada al mercado.
Pero solamente hablando del personal asalariado. Quiero que me sigan, por favor, en estos dos ejemplos que voy a dar. Una propiedad agraria, una hacienda, ¿ya?, donde los trabajadores tengan no su casa, ¿no?, tengan su habitación sus habitaciones donde puedan dormir con su familia, que estos trabajadores estén asegurados en la caja de salud, que estos trabajadores paguen la AFP también, que estos trabajadores tengan aguinaldo, que estos trabajadores puedan tener todos sus documentos, por ejemplo, de identidad, carnet, certificados de nacimiento, que ganen más del mínimo nacional. ¿Cuánto es el mínimo nacional, por favor, alguien? 2.250 bolivianos, doctor. Ya, estos trabajadores, miren, ganan 3.000 bolivianos o 4.000. Estas relaciones laborales que emergen de la propiedad de la tierra sí compensan esta injusta, desigual tenencia de la tierra, porque la producción está destinada al mercado, garantizan la soberanía alimentaria de la población. Es un buen ejemplo de una propiedad agraria, pero hay de los otros, y ese es el problema. Los otros tienes una propiedad, no les pagas a tus trabajadores, les pagas en especie, no tienen documentos de identidad, no tienen AFP, no tienen seguro, no tienen aguinaldo, no tienen vacación, y hay una sobreexplotación. Estamos hablando de esclavitud moderna, ¿no? Naciones Unidas reconoce esta idea de formas de esclavitud o semi-esclavitud moderna. Entonces, esa otra propiedad que les estoy mencionando como ejemplo no compensa. Entonces, si no compensa, estás frente a un latifundista, ¿no?, que tiene la tierra, no la trabaja, tiene empleados, la trabaja de manera deficiente, no les paga a sus trabajadores, y ahí sí tenemos un problema agrario. Y hay que resolver el problema agrario. ¿Cómo se resuelve un problema agrario? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo se resuelve un problema agrario? Doctor, tal vez podría ser que el Estado le quita esa tierra y le puede dar a otro que tiene tal vez los recursos o quiere invertir para la producción de la tierra. Sí, eso es correcto, pero le vamos a dar forma jurídica, ¿no? No es que el Estado va y te quita. El Estado va a revertir esas propiedades y las va a volver a redistribuir. Y eso es lo que se llama una reforma agraria. Si hay dudas en lo que estoy planteando, de si existe un problema agrario, en el caso boliviano por lo menos, fíjense estos datos que están en este cuadrito que les estoy proporcionando. Son datos de la distribución de tierras durante la reforma agraria entre el año 53 y el año 92, ¿ya? Y fíjense, por favor, que para mediana y empresa, ¿cuántos beneficiarios son? Fíjense el porcentaje. Mediana y empresa, mediana el 16% ha sido beneficiario y la empresa el 2,24%. Podríamos decir que el 18,5% son beneficiarios de la mediana y la empresa. ¿Y cuánta tierra se les ha dado? Superficie. Mediana 28% de la tierra distribuida y empresa 40% de la tierra distribuida. Por lo tanto, fíjense cómo se cumple la premisa que planteé hace un instante. El 18% de la población, poca gente, tiene casi el 70% de la tierra en Bolivia durante la reforma agraria. Poca gente con mucha tierra. Y si vemos la pequeña propiedad y la propiedad comunaria, si sumamos vamos a ver que el 35 más el 43%
82% más o menos de la población tiene nada más que el 30% de la tierra, 21 más 8%. Entonces, sí existe un problema agrario en Bolivia, o ha existido un problema agrario en Bolivia. Hoy la situación ha cambiado, ¿no? Con el saneamiento de la propiedad agraria, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y originarios, ha hecho cambiar esto. Pero sí había un problema agrario en Bolivia, y puede subsistir. Muy bien. Veamos la parte, vuelvo a la parte, les he mostrado un ejemplo de que sí existe el problema agrario en Bolivia. Volvamos a la parte doctrinal del derecho agrario. Y todo lo que hemos estado hablando sobre el objeto del derecho agrario tiene que ver con este proceso complejo de que el derecho agrario obtenga su autonomía plena como disciplina jurídica, ¿no? Y para eso vamos a plantearnos esta evolución del derecho agrario, ¿no? Algunos autores consideran que la actividad agraria ha sido la primera de todas las actividades que desarrolla el ser humano, espacial y temporalmente. Es decir, en cualquier lugar del planeta hay actividad agrícola y temporalmente siempre se ha desarrollado la actividad agrícola. Claro, diremos que en los cuerpos de agua no hay actividad agrícola, en las cordilleras no hay actividad agrícola, en las ciudades no hay actividad agrícola, pero la actividad agrícola desde los inicios del ser humano se ha desarrollado siempre y en todo lugar, tampoco en los polos, ¿no? Por lo tanto, si esta actividad agraria ha sido de las primeras que desarrolla el ser humano, ¿cómo o a qué corresponden las primeras normas consuetudinarias, no importa, de derecho basado en la costumbre? Las primeras normas son de derecho agrario. Y es así que en los códigos Hammurabi o Hammurapi, escriben algunos, la ley de las 12 tablas, son considerados verdaderos códigos agrarios. En América Latina tenemos algunas particularidades que marcan nuestro destino diferente, porque tenemos la tierra de manera colectiva, y eso es lo que pasa con el ayllu y las comunidades campesinas. Y en México pasó lo mismo con el calpulli, que es una tenencia colectiva de la tierra. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque ahí abajo está en la presentación, fíjense, dice, es propiedad colectiva de la tierra y un usufructo individual, ¿no? Le asignan a alguien su parcela de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Lo estoy mencionando porque no es poca cosa hablar de la colectividad. Nosotros en el ejercicio profesional, en la administración pública, hemos tenido reuniones con gente de Estados Unidos, europea, ¿no? Y tú les dices, no, la tenencia es colectiva de la tierra, y ellos no lo entienden. ¿Qué es eso? Te dicen. La propiedad siempre es individual. ¿Cómo puede haber una propiedad colectiva? No entienden. Y, o sea, no lo estoy explicando, no lo estoy planteando para decir qué tontos que son los europeos o los norteamericanos. Lo estoy planteando para decirles que el sistema de tenencia es diferente. La concepción de la tenencia de la tierra es diferente. Ellos creen que la propiedad tiene que ser individual y nosotros todavía tenemos estos resabios de la propiedad colectiva de la tierra. Por eso es que no podríamos nosotros copiar un concepto de derecho agrario de estos países. Nos vamos a quedar cortos porque nosotros tenemos todavía la propiedad colectiva de la tierra que tiene varias restricciones y limitaciones para su disposición fundamentalmente. ¿Dónde se ha truncado o en qué momento se ha truncado? Espérenme un segundo, por favor.
Perdón. Les decía, ¿en qué momento se ha visto truncado este proceso ascendente de normar la actividad agraria? El problema ha sido la Revolución Francesa, en verdad. Claro que estoy dando unos saltos gigantes en la historia, ¿no? La Revolución Francesa, y ustedes saben que Napoleón va a promulgar leyes, va a promulgar su código civil, y el expansionismo de Napoleón va a jalar esta norma civil que no diferencia lo agrario como materia especial. Es más, lo agrario ha sido asimilado a lo civil en el Código Napoleón. Y este es un proceso realmente en contra de nuestro derecho agrario. Por eso es que se llama el proceso de civilización de las normas agrarias o de desagrarización del derecho agrario. Nos vamos mucho más al derecho civil en este proceso y dejamos de lado el derecho agrario. Tanto es así, y ustedes deben recordar en las materias iniciales de derecho introductorias, cuando se habla de la sucesión hereditaria, por ejemplo, o el fraccionamiento de una propiedad, el primer ejemplo que se da es una propiedad agraria, ¿no? Hay propiedades agrarias que no se pueden dividir, pero bueno, eso no saben los civilistas, pero utilizan como ejemplo las propiedades agrarias. Y lamentablemente la propiedad agraria, en este proceso de desagrarización o civilización de las normas agrarias, se vuelve absoluta, perpetua y exclusiva. Y no es así la propiedad agraria. La propiedad agraria está condicionada. Es una propiedad que está sujeta a una condición, que la vamos a ver en la siguiente presentación. Bueno, en la presentación dice la vigencia plena del principio pacta sunt servanda, ¿no? Es decir, el cumplimiento de la palabra empeñada, el cumplimiento de buena fe de la palabra empeñada, eso significa pacta sunt servanda. Entonces se tiene que respetar todo lo que se haya planteado en términos civiles, como si fuera una relación de derecho privado. Donde encontramos un respiro para el derecho agrario es en el después de la Primera Guerra Mundial con el constitucionalismo social, ¿no? Y empezamos a hablar de derecho agrario y lo constitucionalizamos además. Ustedes han debido llevar ya en Constitucional 1, 2, 3, que suelen llevar varios derechos constitucionales. Han escuchado hablar del constitucionalismo social, necesariamente. Han escuchado hablar de la Constitución de Querétaro. Han escuchado hablar del constitucionalismo, de la Constitución de Weimar en Alemania, ¿no es cierto? Cambia el concepto de propiedad. De tal manera que la propiedad agraria tiene que cumplir una función social, que esté sujeta o condicionada a las modalidades que dicte el interés público. Por eso es que tú no puedes destinar una propiedad agraria y decir, no la voy a trabajar. Eso no beneficia al interés público. Y si no cumples la condición, el Estado puede recuperar el dominio de esa propiedad, puede revertirla. Entonces, esto es lo importante del constitucionalismo social, la Constitución de Querétaro y la de Weimar. Sobre todo, yo les sugiero, parecería que, si les digo, lean el artículo 27 de la Constitución de Querétaro, que está vigente hasta el día de hoy, con varias modificaciones. Es un artículo larguísimo de varias páginas, que se refiere a todos los recursos naturales. Habla del dominio de la nación y dice que si no se cumple la condición, el Estado puede recuperar esas tierras. En el caso boliviano, la Constitución vigente también habla ya de la vigente habla de la reversión. La anterior no hablaba de la reversión, menos la del 38 es la que se inscribiría en el constitucionalismo social, ¿no? Miren qué bonito lo de la Constitución de Weimar. Dice, la propiedad obliga y está al servicio del bien general. Italia, si bien esto es posterior, también adecua sus normas a esta lógica del constitucionalismo social. Entonces, es en este momento, con el constitucionalismo social, donde nuestro derecho agrario alcanza inclusive jerarquía constitucional, ¿no?
el Estado deja de ser indiferente. Y es tal vez la pregunta que nos hacía Roy, ¿no? Pero ¿acaso el Estado no tiene que priorizar la producción que no sea de coca, por ejemplo, o que no sea de caña para etanol o maíz y trigo para biodiesel? El Estado interviene en la economía, tiene un rol protagónico. Les voy a dar un ejemplo de aquello. En el caso boliviano. Alguien, por favor, que me diga cuánto está el litro de aceite. Nadie va a 5 consumir. bolivianos, doctor. Creo que está 10 bolivianos, doctor. Sí, no creo que esté 5, debe ser el a granel que está 5. Sí, 10 bolivianos está, doctor. Eso es en botellita, ¿no ve? 10 Sí, bolivianos. doctor. ¿Y Sí. qué pasa si yo les digo que en la comunidad andina se puede vender nuestro aceite en 20 bolivianos el litro? ¿Qué decidirían como empresarios? ¿Dónde venderían su aceite? ¿Internamente o en el extranjero? Claramente la respuesta en términos económicos es en el extranjero, ¿no es cierto? Vas a ganar el doble. Pero, y aquí es donde el Estado interviene, ya no es indiferente, planifica la producción, la comercialización, está mal escrito ahí, y la industrialización. No lo hace plenamente porque todavía hay una libertad de empresa, que es una garantía de un Estado de Derecho. Pero les dice a los empresarios, muy bien, van a poder exportar su aceite una vez que se haya abastecido el mercado local. Entonces el Estado no está en esta lógica de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Recuerdan esta frase? Dejar hacer, dejar pasar. Y bueno, quiero mencionar algo más de la Revolución Francesa con este principio o con estas consignas. ¿Cuáles eran las 3 consignas de la Revolución Francesa? Doctor, era fraternidad, libertad e igualdad. Correcto. Estas 3 no se las puede tener si falta algo. ¿Qué? Libertad, igualdad y fraternidad. No puedes tener las 3 si es que no tienes derecho a la propiedad privada. ¿No? O sea, no puede haber libertad si no hay propiedad privada. No puede haber fraternidad si no hay propiedad privada. No puede haber igualdad si no hay propiedad privada. Cierro ese paréntesis que he retornado a un momento anterior y vuelvo a este razonamiento. Pero en el caso del derecho agrario, el Estado ya no deja hacer y deja pasar las cosas, ya interviene en la economía. Y te dice, tienes que trabajar tu propiedad. Si no trabajas tu propiedad, te la voy a quitar, ¿no? Y te dice cómo tienes que trabajarlo. En algunos casos, ¿cuál es el límite? O sea, tampoco estoy pensando en un Estado gendarme, en un Estado arbitrario, ¿no? ¿Cuál es el límite de la intervención? Los derechos y garantías establecidos en la misma Constitución. Entonces, si es que tú trabajas tu propiedad, cumples la FES, el Estado te garantiza tu propiedad y te la tiene que proteger. ¿Qué más? A ver. Sobre el objeto del derecho agrario, volviendo a la idea del objeto del derecho agrario, y si consideramos nada más lo agrario, creo que es muy amplio, ¿no? Todo lo que está en el campo, Ager, campo, Ruri, en el campo, el área rural, ¿no? Pero no todo lo que está en el campo es agrario o es parte del objeto del derecho agrario. Por ejemplo, les digo, puede haber un médico rural, no va a estar normado por el derecho agrario. Puede haber educación rural en el campo, ¿no es cierto? No va a estar normado por el derecho agrario. Siempre está vinculado al proceso productivo y a la tenencia de la tierra. Por eso es que stricto sensu, en el caso boliviano, hablamos del reparto de las tierras y todas esas relaciones que derivan de la propiedad, de la tenencia y de la tierra. Mientras no resolvamos este problema agrario que hemos tenido en Bolivia, no vamos a poder hablar plenamente de una empresa agropecuaria, como lo hace el derecho italiano y hasta el derecho argentino.
Entonces, el contenido actualmente es la propiedad o tenencia, las relaciones que derivan de esta tenencia, ¿no? Jamás incluye el derecho agrario la caza, la pesca, los recursos naturales no renovables, minerales e hidrocarburos, jamás. Ahora, en la lectura, recuerdan que se habló de dejemos de trabajar con el objeto y veamos los principios, decía un autor. Y el derecho agrario tiene sus propios principios. ¿Cuáles son estos principios? Miren, no los voy a ver en su totalidad en este momento, ¿ya? Los voy a mencionar nada más. Pero miren qué tan bonitos son, o qué tan, de manera agradable, amable están planteados. La buena cultivación de la tierra, esa es la sostenibilidad. Que no uses agroquímicos, que no perjudiques a las generaciones futuras. La dimensión mínima del fondo. ¿Hay un tamaño mínimo para la propiedad? Sí. Y esta propiedad, la pequeña por lo menos, se vuelve indivisible a partir de una determinada superficie. Ahorita les leo dónde está esto. El 394, parágrafo 2 de la Constitución dice: la pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable y no está sujeto al pago de impuestos a la propiedad agraria. Entonces, hay una dimensión mínima del fondo que determina su indivisibilidad. No puedes fraccionar ya esa pequeña propiedad. La propiedad, principios, ¿no? La propiedad debe cumplir una función social. Esta función social no es la civil. Esta función social es una función agraria, que es diferente a la función social de una propiedad civil. Hay un acceso, se garantiza un acceso y protección a la propiedad familiar. Lo que acabo de leer, les decía, la pequeña propiedad es inembargable. O sea, no puedes dar en garantía. ¿Por qué? Das en garantía y el banco te va a ejecutar y vas a perder tu pequeña propiedad. La propiedad familiar, por lo tanto, tiene protección. Y es muy fácil acceder a la pequeña propiedad, ¿ya? Normalmente suele ocurrir. Sin embargo, existen exigencias rigurosas con relación a la propiedad mediana y a la empresa. No, la propiedad mediana y empresa tiene que cumplir una función económico-social, ¿no es cierto? Tiene que destinar su producción al mercado, tiene que tener capital suplementario, tiene que tener trabajadores asalariados, tiene que tener medios técnicos modernos. Entonces, se le exige más a la gran propiedad, ¿no? Y luego dice ahí inescindibilidad de los resultados completos del año agrícola y tiene que ver con la duración mínima de los contratos. No puedes hacer un contrato laboral ordinario. Depende, por ejemplo, de si vas a arrear ganado, vas a mover ganado de una propiedad a otra propiedad. Los trabajadores no pueden decir a las 6 de la tarde ya terminado en mi horario de trabajo. Dejas el ganado libre. Si tienes que cosechar y la cosecha se la tiene que realizar en 3 días, realmente va a haber un esfuerzo. La cosecha, la siembra se da en determinadas fechas, ¿no? Y en función a eso, a los años agrícolas, tienen que estar diseñados los contratos entre propietarios o entre propietarios y sus trabajadores. También hay una colaboración entre fondos, pensando que un predio puede estar lejos del camino, lejos del acceso al agua, y el otro predio sí puede tener estas ventajas, ¿no? Y también hay algunas preguntas fundamentales que solo pueden ser respondidas por el derecho agrario. No van a poder responder estas preguntas a partir del derecho civil, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en el derecho agrario se le quita, alguien usó ese término, ¿no ve? La propiedad a alguien para beneficiar a otro? Solo lo entenderías en el ámbito del derecho agrario. Eso sería, doctor, perdón que lo corte, doctor, eso sería latifundio, ¿no? Cuando se le quita para darle a otro, cuando cuando tienes la tierra improductivamente, ¿no? Correcto, así es, eso es, ¿ya? En el derecho agrario, cuando el Estado está en condiciones de vender las propiedades, porque las puede vender el Estado, ¿ya? Cuando son tierras fiscales, se aceptan pagos simbólicos y a posteriori. ¿Qué significa?
No te van a cobrar, si es una pequeña propiedad, por ejemplo, el valor real de la tierra, es un pago simbólico. Aunque no crean, chicos, en Bolivia se paga 10 centavos la hectárea, 10 centavos de boliviano la hectárea en las pequeñas propiedades. Díganme si no es simbólico. Nadie en su lógica civilista entendería este pago simbólico. Y además que puedas pagar en plazos esos 10 centavos. El poderoso derecho real de la hipoteca no alcanza algunos tipos de propiedad. ¿Puedes hipotecar una propiedad comunitaria? No. Si lo haces, no te van a ejecutar porque está protegida esa propiedad. Entonces, la hipoteca no le afecta a este tipo de propiedades, ¿no? El derecho agrario no es público ni es privado, pertenece al derecho social. Eso voy a ver enseguida. Y hemos creado en el derecho agrario toda una doctrina social, política, económica y lógicamente también jurídica respecto de lo que es la FES, la función social o la función económico-social agraria. Vimos lo de los principios. Sobre la naturaleza jurídica, quiero decirles que el derecho agrario no pertenece ni al derecho público ni al derecho privado. ¿De qué se diferencian? ¿Cómo se diferencian estos? Tiene que ver con la autonomía de la voluntad, ¿no? En el derecho privado, tú puedes acordar libremente entre dos personas los términos de un contrato. Y en el derecho público, el Estado te impone desde arriba una ley, te dice cómo vas a proceder, ¿no es cierto? No te pregunta, cuando el Estado ejerce su poder imperio, no te pregunta, ¿estás de acuerdo en cumplir la ley? No, la tienes que cumplir. Pero en el derecho agrario está considerado, al igual que el derecho de familia, al igual que el derecho laboral, el derecho a la seguridad social, como un tercer género, que es el derecho social, un tertium genus, un tercer género, que no es ni privado ni público. O sea, sí hay la posibilidad de que la voluntad de las partes generen derechos y obligaciones, pero el Estado está controlando. El Estado te dice, ya muy bien, con autonomía de las partes, vender una propiedad comunaria, si tú aplicas el derecho civil y el derecho privado diría, sí se puede. No, pero el derecho agrario está normando de que ese tipo de propiedades no se pueden transar. Hay algunas que sí, como es la mediana y la empresa, ¿no? Entonces, el derecho agrario pertenece al derecho social, igual que el derecho de familia, el derecho laboral. Aquí les dejo un concepto de derecho agrario que está relacionado, es un concepto que tiene una elaboración propia. ¿Y por qué tiene una elaboración propia? Porque yo no voy a plantearles el derecho agrario es el derecho de la empresa agropecuaria. No me van a entender, porque primero tenemos que ver que se adecue a nuestra realidad. Por lo tanto, un conjunto de normas de derecho social que tiene por objeto regular qué. Y aquí sí les pido que diferencien bien lo que es objeto de lo que es objetivo. Muchos de los trabajos no están diferenciando aquello y utilizan indistintamente. Yo estoy hablando del objeto. Se va a normar ¿qué? En términos jurídicos se va a normar la propiedad y la tenencia de la tierra. ¿Cómo adquieres la tierra? ¿Cómo aprovechas? Ahí está mal planteada explotación. Debería ser el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. También la empresa, claro que sí, pero no solo la empresa. Todas las relaciones jurídicas que emergen del aprovechamiento agrario, entre partes, entre contratos agrícolas, entre el propietario y sus trabajadores, ¿no? Mediante una permanente y adecuada acción de reforma. Eso significa que la reforma agraria es permanente y es continua. Si hay alguien que se le ha dado la tierra y no la está trabajando, el INRA va a verificar aquello y esta persona puede perder la tierra y se la va a volver a distribuir, ¿no? ¿Para qué? Ahí está el objetivo, la finalidad que tiene que ver con garantizar los intereses individuales y de la comunidad. Especial mención a los pueblos indígenas, en especial los derechos de los pueblos indígenas. Es un concepto de elaboración, podemos discutirlo, podemos identificar otros elementos o no estar de acuerdo, pero fundamentadamente, ¿no? Finalmente, la respuesta a ese problema agrario que les he planteado al inicio es la reforma agraria. Tiene que ver con los planteamientos que se hacen en el nivel político, reconocer que existe un problema agrario y plantear políticas públicas y seguir ejecutando una reforma agraria.
Bueno, hemos concluido el avance de esta parte de la materia. Por favor, si hay preguntas, antes de las preguntas quiero reiterar algo sobre la siguiente actividad. Ya está subido el instructivo en el grupo. Por favor, quiero pedirles, no presenten